diferentes lugares. Hoy comenzamos una nueva semana. Comenzamos con la lección número 23 del estudio del libro de los Efesios, el video número 33 en YouTube. A todos quienes están conectados en Facebook, en YouTube, un gran abrazo, bendiciones. Y hoy vamos a hablar de lo que es la inmadurez y los vientos de enseñanza. La clase pasada estuvimos hablando, enseñando, y hubo una clase muy interesante donde hablábamos algunas características, aspectos de lo que es ser niño espiritual. Usted recordará que lo que era ser un niño espiritual, y ahí estuvimos hablando características. Fue una clase muy dinámica y aquellas cosas tenían más que nada que ver con aspectos personales propios, que al único que le afectan y le dificultan llegar a mayores niveles de la gracia del Señor son aquellos que no han crecido. Hemos hablado durante todo este tiempo sobre la madurez, y yo hablé a 10 características, las cuales las fui precisando, de la niñez espiritual. Hoy día me voy a referir a otro aspecto de la inmadurez, ya cosas que tienen no solamente una implicancia personal, sino implican y trascienden de manera colectiva. Yo hice mención que un niño espiritual siempre hace las cosas que le da la gana, no le gusta que las cosas se le hagan difíciles, les gusta pelear, son personas que son mimados o taimados, son posesivos. Los niños son posesivos, siempre mío, mi juguete, mi papá, siempre las cosas son de ellos, son egoístas, siempre están aprendiendo las mismas cosas, o les gusta que le enseñen las mismas cosas, solo que nunca aprenden, siempre están repitiendo lección. Por favor, quiero hacer mención a algo acá. Me estoy refiriendo a personas que ya deberían haber crecido lo suficiente en la vida cristiana y después de muchos años se perpetúan en lo mismo. Esta clase la di la semana pasada. Está en video, todos estos detalles están muy precisados. Son posesivos, siempre buscan una nueva enseñanza, pero nunca aprenden. Les gustan los grandes acontecimientos. No saben, no tienen un nivel adecuado de lo que es los valores. Lo que es bueno en realidad es malo, lo que para ellos es malo en realidad es bueno. Tienen una distorsión. Con frecuencia dicen cosas no apropiadas, hieren, y como están hiriendo de manera permanente, del mismo modo siempre están pidiendo perdón. Y finalmente es esa gente que se molesta fácilmente, y quienes no comprenden y están en torno a él o a ella, siempre la tienen como víctima, como una persona hipersensible. Hay que irse con cuidado. Bien, esos aspectos tienen que ver con aspectos personales de una persona que no le dejan crecer. Ahora voy a hablar de la inmadurez y los vientos de enseñanza. Esta enseñanza o esta clase, la lección número 23, va de la mano con la anterior. Efesios 4:13 hace mención a lo siguiente. Dice: necesitamos llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Veamos. Es difícil
definir adecuadamente estos puntos, pues todos ellos tienen que ver con la vida, y la vida en sí es un misterio. Nunca olvidemos, y vamos tomando, digamos, vamos subiendo peldaños, por lo tanto lo que hemos venido enseñando nos sirve como base para lo que estamos enseñando ahora. Vamos cimiento tras cimiento, avanzando. Son peldaños que vamos creciendo, vamos subiendo. La vida es un misterio, la iglesia es un misterio. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Definir la vida en sí es un misterio. Y la verdadera unidad que habla el apóstol acá, la unidad es el aspecto práctico, tiene que ver con la vida. ¿Por qué tiene que ver con la vida? Porque cuando hablamos de llegar, de crecer, de madurar, todo lo que tiene vida, toda vida nace y toda vida crece naturalmente. El valor justamente es aquel, la vida. Es lo que le da valor a las cosas que nosotros tenemos. Usted puede tener un reloj muy caro, de muchos miles de dólares. Sin embargo, usted lo puede sembrar y no van a salir un árbol de reloj. Usted dirá, pero el reloj es muy caro, tiene un costo económico. No, pero la vida tiene el valor de la vida es esa, la vida misma. En cambio, usted puede tirar una semilla, una fea semilla. Las semillas de por sí no son hermosas. Las semillas son, no sé, nadie regalaría una semilla a su novia porque está cumpliendo años. Ningún esposo o esposa regalaría una semilla de papa o de cebolla en su matrimonio. Porque no son hermosas, no son atractivas, pero tiene un valor en sí, que encapsula una vida. El cuerpo de Cristo tiene una vida, y esa vida es la vida de Cristo, la vida que ha sido sembrada en cada uno de nosotros. Y Pablo hace mención a la unidad y le llama la unidad de la fe. La unidad de la fe. Y cuando se refiere a la fe, se refiere a la fe de Cristo, y se refiere a la fe de Cristo y a su obra redentora. ¿Cuál es esa definición? El Cristo vivo y poderoso constituyen la base de nuestra fe. Cuando se refiere a la unidad de la fe, se está refiriendo a esa obra, a la obra redentora de Cristo, que nos alcanzó a cada uno de nosotros. Pero en el versículo 13, además de la unidad de la fe, también habla del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Hay dos cosas que está hablando. La unidad de la fe, diga conmigo, la unidad de la fe, y habla del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y el pleno conocimiento del Hijo de Dios tiene que ver con conocer a Cristo como vida, como Él siendo nuestro todo. Expliquemos esto. Cristo es el todo y en todos. El pleno conocimiento del Hijo de Dios tiene que ver con conocer a Cristo como vida y como nuestro todo. En el Nuevo Testamento, al Señor se le llama Hijo de Dios en relación a la vida, pero también se le llama el Cristo en cuanto a su comisión. No los quiero enredar con esto ni detenerme mucho tiempo, pero es bueno explicar la diferencia entre lo que es el Hijo y lo que es el Cristo. Él es el Hijo enviado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Además de ser el Hijo,
es el enviado. Además de tener una filiación de hijo y padre, padre e hijo, Él tiene una misión, una comisión que cumplir. Él es el Hijo enviado como nuestro Salvador. Salvador es la comisión. Él es el Cristo. Cuando Pedro recibe la revelación con respecto no a Jesús de Nazaret, sino al Cristo, él dijo: tú eres el Cristo. Mira, tú eres el Cristo, el enviado, el comisionado, pero además dice el Hijo del Dios viviente en Mateos 16:16. En el Evangelio de Juan se nos enseña que debemos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, en Juan 20:31. Esto implica que nosotros, al creer en el Señor Jesús, recibimos también su vida y recibimos su comisión. ¿Qué recibimos? Su vida, pero también recibimos su comisión. Comprender la comisión no nos resulta difícil, porque a quien tú le preguntes, todos vamos a decir que tenemos un llamado, que tenemos que y cada persona tiene un envase para ese llamado. Nos vestimos de cualquier cosa, de misioneros, de evangelistas, de pastores, pero finalmente aquello, digamos, todo converge en un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Poder llevar a cabo el mensaje de Cristo, de modo que la gente le pueda conocer. Por lo tanto, sentimos que somos parte de esa comisión. Eso es una cosa. Comprender la comisión no nos resulta difícil. Por el contrario, nos es fácil. El problema es conocerlo como nuestra vida. Resulta difícil. Pablo dijo, cuando Cristo, vuestra vida, cuando Cristo, vuestra vida. No está hablando de la comisión. No está hablando qué hacemos en el nombre de Cristo. Si vamos a la India, a la China, si somos misioneros, si andamos puerta a puerta, si nos gusta la enseñanza. He sido comisionado. Bien, estamos claros que no tenemos problemas en distinguir o definir nuestra comisión. Pero a la vez nos incluye no solamente en la comisión, sino que también recibimos su vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. Bien. ¿Les queda claro esa introducción? El apóstol dice, es importante comprender, tener una comisión, una cosmovisión, un entendimiento acabado en relación a la obra redentora de Cristo, porque si no tenemos claridad en estos aspectos, dice que seremos niños. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños. Y luego pone algunas características que identifican a estos niños. Número 1 dice, sacudidos por las olas. Luego, zarandeados por todo viento de enseñanzas en las artimañas de los hombres en astucia, con miras, dice tercero, a un sistema de error. Este versículo, acuérdate, es la continuación del versículo anterior. Y las palabras que usa, ¿para qué?
¿Para qué? Indican que como resultado de llegar a las tres cosas que se mencionan anteriormente, ¿cuáles son? Que no seamos niños sacudidos por las olas, que no seamos zarandeados por todo viento de enseñanzas. Así que, dice, llegar a los tres aspectos del versículo 13 tiene un propósito. De llegar, de que dejemos de ser niños. Porque los niños, dice el apóstol, son sacudidos por las olas. Los niños no sabrán qué hacer al momento de ser zarandeados por todo viento de enseñanza. ¿Conoces a los niños espirituales? Bueno, dimos algunas características en la clase pasada, pero fueron características más que nada del carácter, del infantilismo de mucha gente. Pero aquí vamos a ver algunos aspectos más profundos que ya tienen que ver cuando repercuten. El ser organismo no solo te afecta a ti, sino que afecta al cuerpo de Cristo. ¿Por qué tenemos que soportar? Y uso esa palabra. A gente que debiendo ser ya maestros, todavía son niños. ¿Por qué? Mira, carecen de madurez en la vida. Los niños son los creyentes que han recibido a Cristo, pero que carecen de madurez. Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta lectura la hemos leído muchas veces. Hebreos 5:13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Mira, ¿cuál es la palabra de justicia? Buen tema, ¿eh? Buen tema. Palabra de justicia. Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué es inexperto en la palabra de justicia? La palabra que se mueve en otra liga, en otro peldaño, en otra dimensión. Pero esta gente, lo dije la semana pasada, todavía son expertos, se quedaron en los rudimentos. Los rudimentos es una base, pero para llevarte finalmente a este nivel, para que accedamos a la madurez y entremos en la dimensión de la palabra de justicia, y dice, y aquel que no accede a esta palabra, que es la palabra de justicia, ¿por qué no accede? Porque es un niño, es inmaduro, y aún participa de la leche, porque es inexperto. Amados, todos cuando nacemos en Cristo, somos niños. De hecho, en la vida biológica nuestra, fuimos niños. Y dije, no hay problema, no hay problema haber sido niños. El problema es cuando ya te vistes como adulto, te vistes como mujer, te vistes como hombre, y ya tienes expectativas de vida como un hombre mayor, una mujer mayor, pero tu mentalidad es la mentalidad de una niña, de un niño. Veamos algunas cosas. Dice que los inmaduros, sacudidos por las olas y zarandeados por los vientos. Son dos cosas completamente distintas. Sacudidos por las olas y zarandeados por los vientos. El versículo 14 indica que los niños son sacudidos por las olas. Sacudidos por las olas. Una playa. Imagínense un balneario. En el verano mucha gente va a las playas. El versículo 14 indica que los niños son sacudidos por las olas. La vida cristiana en sí se parece a una travesía por el mar, donde hay muchas tormentas,
Como cristianos no debemos esperar que nuestro viaje transcurra con calma, sino que hay muchas olas en el camino. En la embarcación en la cual tú te encuentras siempre es azotada por olas, por tormentas, por vientos. Usted recuerda lo que le pasó al apóstol Pablo cuando estaba en una embarcación y vino una tormenta, el barco fue destruido y él llegó abrazado de una tabla a una isla. Él es un hombre maduro, supo lidiar con las olas, supo lidiar con los vientos, supo lidiar con las lluvias. Las olas y las tormentas no solamente azotan a los creyentes individualmente, también las congregaciones son azotadas. La iglesia en general, como organismo, también está expuesta. Siempre en 2000 años, en la historia, ha sido también azotada. Hay momentos en que las iglesias son sacudidas por las olas. Todos lo hemos vivido, ¿correcto? Usted ha vivido momentos no solamente complicaciones individuales, las familias son azotadas por las olas. Los hijos nuestros son azotados por las olas. Y repercuten los padres, ¿sí o no? Cuando tú ves a tu hija llorar, cuando ves a tu hijo sufrir, los hijos cuando ven a los padres en complicaciones, cuando pasa un viento, un huracán, a veces a la distancia desde acá, desde Chile, vemos cuando estos huracanes azotan el Caribe, las costas de allí de Centroamérica, y vemos también cuando las palmeras se mueven de un lado a otro por esos vientos huracanados, y ahí están. A veces nuestra vida es así. Las familias le ocurren estos acontecimientos. Pero algo importante que abordar. El concepto de Pablo no es que podamos evadir las olas y los vientos, sino que podemos ser guardados de ser sacudidos por las olas y zarandeados por los vientos. ¿Qué diferencia hay entre las olas y las tormentas? Esa diferencia es la que marca cuándo se es niño y cuándo es una persona madura. Las tormentas, por lo general, escapan a nuestro control. Usted lo único que sabe es que viene una tormenta. Se les avisa a las personas. Las tormentas también se miden en grados. La gente que vive en tormenta, que vive en los ciclones, conoce el lenguaje, ¿correcto? Conocen, como nosotros en Chile conocemos el lenguaje de los terremotos, de los temblores. Hay un temblor o hay un terremoto, todavía no sabemos, no hemos visto la noticia, pero ya sabemos qué grado fue, etc. Bueno, lo sabemos, tenemos la información. Lo que no podemos y no tenemos el poder es detener un temblor o detener una tormenta. Escapa a nuestro control. Hay problemas que escapan a tu control. Hay problemas que escapan a nuestra capacidad resolutiva, te sobrepasan. El tema no es el problema, la tormenta. Es cómo tú y yo reaccionamos ante una tormenta. Eso habla de madurez. No puedes escapar de una tormenta. No puedes reprender una tormenta. Pero Dios te dio las herramientas,
la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, y no me voy a detener ahí porque usted sabe hacia dónde voy. Pero ¿qué diferencia hay entre tormenta y olas? Que son los términos que usa el apóstol acá. Las olas, por el contrario, imagínate la playa, por favor. Imagínate el escenario, ya el verano acá, nosotros en este lado del mundo, yendo a la playa. Imagínate ese escenario. ¿Cómo es una playa? Por lo general, son placenteras, atractivas y hasta con apariencia de ser agradables y dulces. Hay videos, muchas veces veo videos en YouTube, donde muestran balnearios tranquilos, donde tú ves familias que están a orilla de playa con sus, casi digamos, acampando en ese lugar, tomando sol, con sus paraguas, sus sombrillas. Y ¿saben? No se dan cuenta en qué momento esas olas placenteras, dulces, agradables, comienzan a subir, les comienzan a rodear y las olas arrasaron. Se alcanzan a arrancar algunos, pero sus pertenencias, sus toallas, todo lo que las olas arrasan con todas esas cosas. Vale decir que la ola que parecía en un comienzo placentera a los bañistas, digamos, les echó a perder su tarde. Son pasivas, las olas son pasivas. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza? Aquellos que son sacudidos por las olas, por lo general, son sacudidos en contra de su voluntad. En contra de su voluntad. O diría al revés. Yo diría al revés. Las olas, por lo general, son cosas que uno busca. Las tormentas nos pillan en contra de nuestra voluntad. No puedo escapar de una tormenta. Pero las olas, al ser pasivas, yo mismo las busqué. ¿Me explico? Son dulces. Me confié. Llegué tranquilo a la playa. Y al ser placenteras, agradables, dice Pablo, son llevados por estas olas. ¿Y por qué son llevados por estas olas los niños? Porque los niños no están conscientes del peligro. Ellos no tienen conciencia. Jamás usted pensará que una ola placentera, minutos más tarde, va a arrasar con esa playa. No tenemos conciencia. Porque un niño no tiene conciencia del peligro, aún más. Ellos ven emoción, ven deleite. ¿Conocen niños en la fe que son sacudidos por olas y zarandeados por los vientos? Mucha gente. ¿Qué representan? Vamos al plano, vamos al punto. ¿Qué representan en nuestra vida práctica las olas y los vientos? El apóstol Pablo les llama enseñanzas, les llama doctrinas, les llama conceptos y les llama opinión. Repito los 4. Enseñanzas, doctrinas, conceptos y opiniones. Y a medida que la iglesia avanza en su travesía por el mar, ¿qué hace el diablo? Aprovecha esos momentos donde somos más vulnerables para enviarte a atractivas, placenteras enseñanzas que son personas muchas veces enviadas por el infierno
oportunistas y te llevan conceptos, te llevan opiniones. ¿Con qué objetivo? Con la finalidad de engañar a los creyentes. ¿Y cuál es la conclusión o la finalidad? Sacarte del centro, de la voluntad del Señor. Apartarte de Cristo y de su iglesia. Así ocurrió en la iglesia primitiva. Usted recuerda cuando Pablo llega a los Gálatas y le dice, y ustedes han vuelto a sus su viejo caminar. Volvieron atrás con todo lo que Pablo dedicó a ellos, a sus andanzas judías, a esas mezclas. ¿Por qué? Porque en medio de las tormentas, en esas placenteras olas, pequeñas opiniones, no revisten un real peligro una opinión. No reviste un real peligro un comentario. ¿Me explico bien? Estamos tomando sol en la playa. Nunca vas a pensar que una pequeña ola va a arrasar finalmente con tu orilla, con tu metro cuadrado, con tu vida. Una pequeña semilla de cizaña allí en tu familia, un pequeño comentario, una pequeña opinión. Nunca le pasó lo siguiente, que usted al oír algo de una persona, cuando esa persona ya no está con usted, se fue de su hogar, se fue de la casa, o estabas en un café con él, con ella, y te hace un comentario, luego tú quedas con una sensación extraña, te tomas la cabeza y dices, yo no debí haber oído eso. Escuchaste algo de una persona y no te dejó bien. Quedaste intranquilo, intranquila. Y tú dices, era mejor no haber oído. Fue un pequeño comentario, una pequeña ola que te desarmó. Aquel lugar en que tú estabas tranquilamente acampando, inocente, sin conciencia de peligro, porque así son los niños. Los niños no tienen capacidad de discernir. No disciernen las enseñanzas. Para ello todo es bueno. Todo es bueno. Yo recuerdo una historia y lo más antiguo dije, no dije los más viejos, por favor. Recordarán que yo siempre cuento una historia cuando en mis tiempos de ayer, de muy ayer, de antes de ayer y de antes de ayer. Recuerdo que yo atendía una casa iglesia, una célula, y cuando yo llegaba tarde, dejaba a una persona a cargo. Entonces, en esa ocasión, yo llego, estamos hablando de 8 p.m., 8 de la noche, y yo llego 8:15, así que la persona, la anfitriona, sabía que cuando yo llegaba tarde por mi trabajo, ella dirigía la primera parte. Cuando yo llego me encuentro que había más gente que lo normal. Era una célula como de 15 personas y habían 20 personas más o menos. Y en el centro de esa reunión que ya había comenzado, habían 3 personas con aspecto no latinos, sino eran de otra nación, y andaban con camisa blanca, una maletita y un libro negro. Y el libro negro decía el libro mormón. Y la hermana me recibe y me dice, hermano, le tengo una bendición, una sorpresa, unos hermanitos muy bellos, muy lindos, y de hecho eran muy bellos, muy lindos. ¿Sabes? Ellos tienen cosas lindas, maravillosas que enseñarnos, estamos todos contentos. Yo, hermano, no hallaba dónde
meterme y cómo sacarlos, porque ya tenían a toda la gente allí con unos libros abiertos y unos manuales, y yo veía que la gente le brillaban sus ojitos. Eran personas que estaban allí a orilla de playa, tomando sol tranquilamente ante los rayos del sol con sus mantas, sin saber la sutileza que había detrás de esa enseñanza. Niños en la fe. La enseñanza para ellos es atractiva, solo que no ven la consecuencia en el mañana. Entonces, la diferencia que hay en las enseñanzas, en los conceptos, en las opiniones, todas aquellas cosas que tú escuchas, que te llegan por mensaje, que ves en las redes sociales, las enseñanzas, los conceptos y las opiniones, todas tienen una apariencia, son olas, tranquilas, bonanzas, paz. Esa es la apariencia, agradable y positiva. Pero su finalidad es sacarte del centro de la voluntad de Dios. Por eso que Pablo dice, muchos son sacudidos por las olas y zarandeados por los vientos de enseñanza. A los niños se les engaña con mucha facilidad. Por eso que, a mi modo de ver, hay muchos niños en la fe. Muchos niños en la fe. Tú puedes sacar a un niño de un hogar solamente ofreciéndole caramelos. Sabemos las historias, las noticias, cómo nos llegan a diario cuando se engaña, cuando se secuestra a un niño. No es difícil, aparentemente. El engaño a un niño inocente, que no tiene conciencia del peligro, es tremendamente fácil. Por eso siempre el llamado es a los padres: cuida a tu hijo, no pierdas de vista a tu hijo. Si vas a estos juegos de entretención, no pierdas de vista al niño, no pierdas de vista a tu hijo, porque hay mucha sutileza entre medio para engañarlos. ¿Correcto? La inocencia de un niño. Por eso que hay muchos niños espirituales que desean solamente enseñanzas azucaradas, que a su paladar simplemente el sabor sea un caramelo, porque de esa forma se les engaña con mucha facilidad. Pero es bueno decirte en esta jornada, no siempre lo que escuches de parte del Señor necesariamente será al gusto de tu paladar. Hay cosas que no necesariamente te van a gustar, hay cosas que te confrontan, pero tienen como finalidad la edificación de tu vida, la edificación del cuerpo de Cristo. Y la única manera de escapar a estas olas y de los vientos, ¿cuál es? Crecer en vida. No solamente tener clara nuestra comisión. No, Dios me llamó. Pastor, yo tengo un llamado profético. Usted no se imagina todas las veces que uno escucha eso. Yo tengo un llamado al ministerio, tengo un llamado a la oración, tengo un llamado a la guerra espiritual. Y hay gente que se mete en las doctrinas de una forma porque entienden que su comisión, su llamado, su misión es aquella labor. Pero no han crecido en vida, en carácter. Entonces puede tener mucha unción, pero un mínimo crecimiento en vida. Y ante cualquier viento, asechanzas, simplemente la gente se desmorona, se desploman, se decepcionan, porque fueron engañados.
La única manera de escapar de las olas y de los vientos es crecer en vida. Mientras más crecemos, más maduramos. Por lo tanto, la enseñanza, ¿cuál es aquí? No te dejes distraer o engañar por caramelos espirituales. Repito, no te dejes engañar por un caramelo azucarado. Mi papá siempre, mi papá nunca nos compraba dulces a nosotros. Caramelos, digo. Bueno, nosotros decíamos, mi papá es muy egoísta, muy apretado, tacaño. Algo había ahí, pero él decía, no, porque no te compro caramelos para que cuides tu dentadura. ¿Correcto? Y yo digo lo mismo a la gente. Cualquier viento de doctrina, opinión, que no tenga como fundamento Cristo. Pero primero tienes que tener ese fundamento. Primero tienes que conocerlo, tienes que saberlo, tienes que estudiarlo. Si no conoces el fundamento de la redención de Cristo, ¿cómo entonces vas a lidiar? ¿Contra qué te estás enfrentando? Opinión, etcétera, lo que hemos conversado en esta jornada. Entonces somos prisioneros de estos vientos de doctrina y del engaño que viene del infierno. Por lo tanto, no debemos aceptar ninguna enseñanza que no pase la prueba de Cristo y la iglesia. Luego el apóstol habla vientos de enseñanza. Vientos de enseñanza son aquellas que difieren del propósito de Dios. El versículo 14 dice, no habla de vientos de herejía. Mira, el versículo 14 no está hablando de vientos de herejía, sino vientos de enseñanzas. Y cualquier enseñanza, aunque sea bíblica, que nos distraiga de los creyentes de Cristo y de la iglesia, es un viento que te desvía del propósito de Dios. Alguien estará diciendo, pastor, pero usted está hablando de una enseñanza bíblica. No, si hay muchas enseñanzas bíblicas, acabo de poner un ejemplo anteriormente, muchas enseñanzas bíblicas que no necesariamente tienen que ver con la verdad presente del Evangelio. ¿Correcto? Una enseñanza bíblica no necesariamente es una verdad presente, pero toda verdad presente es una enseñanza bíblica. Repito eso. No toda verdad bíblica responde a lo que dice Pedro, a la verdad, al fundamento de la verdad presente. Pero toda verdad presente va a tener finalmente un fundamento bíblico. Usted puede sacar cualquier palabra fuera de contexto, palabra bíblica, y tomar a un niño en la fe, a alguien no crecido, que no tiene sustento, y engañarlo. Por eso que te das cuenta que hoy en día hay tanta doctrina, tanto viento de doctrina, engañando a muchos. Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 3, 1 de Timoteo capítulo 1, verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Esa gente que habla mucho, hablan, y te pueden darte una clase doctrinal, apoteósica, y la gente queda anonadada, pero carecen de la vida. Por favor, escucha esto, carecen de la vida, del sustento. Diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo
ahora. ¿Cómo una prédica, cómo una enseñanza puede llevar a la disputa? Acarrean disputa. Gente que por una enseñanza discuten, pelean. Y ahí está la Biblia con Biblia. Pero mira lo que dice acá. Pero que no tienen como finalidad la edificación. Y hemos hablado durante todo este tiempo que el único y verdadero ministerio, ¿cuál es? La edificación. Y todo lo que no edifica, por favor, sácalo de tu vida. Quiero ir concluyendo, me queda un minuto, solamente una pregunta que creo es pertinente hacerla. Lo que tú enseñas, lo que tú predicas, lo que tú hablas en el nombre de Dios, ¿tiene como propósito edificar e impartir la vida de Cristo en los creyentes? Lo que tú haces en el nombre de Dios, ¿edifica? ¿Contribuye a la edificación? ¿O simplemente nos trae dividendos propios? ¿Satisface nuestros caprichos espirituales, ministeriales? Son preguntas que debemos hacer. Hazte estas preguntas. Amén. Entonces, logramos comprender o entender qué significa ser sacudidos por las olas y zarandeados por los vientos. Bien, pues usted tiene la lección, siga estudiando, lo vamos a concluir el jueves y con la ayuda del Señor, por cierto. Mis amados, un gran abrazo, bendiciones desde acá, desde Santiago de Chile, abrazos y bendiciones al mundo. Linda noche.